Y otras de las herramientas, como mencionamos antes, que podemos utilizar para el doble muestreo es el bastón de capacitancia. El bastón de capacitancia genera un campo eléctrico alrededor. Este es modificado por la presencia de la pastura y estima la cantidad de forraje a través de la conductividad eléctrica que produce este capacitómetro sobre la pastura. Los cambios en la capacitancia son el resultado del reemplazo del aire por la pastura. Está basado en el principio de que el aire, que es un aislante, tiene una constante dieléctrica menor que la pastura. Por este motivo, se requiere primero una lectura del aire antes de realizar una serie de lecturas de la pastura. Estos cambios son medidos y convertidos en fitomasa aérea. El capacitómetro se coloca verticalmente en el suelo, como vemos en esta imagen, y la zona sensible a la medición es un área alrededor de este instrumento entre 5 a 15 centímetros, en ese rango. Vamos a ir registrando los datos y el capacitómetro los calcula automáticamente y los lleva a fitomasa aérea de acuerdo a una ecuación de calibración que es almacenada en este instrumento. Algo muy importante, y lo aclaro, es la necesidad de calibración. Siempre antes este instrumento debe ser calibrado, antes de ser utilizado, ya que los valores de capacitancia van a variar y varían dependiendo de la composición de la pastura, de la estación de crecimiento, de la relación de tejido vivo o muerto, del estado fenológico y principalmente del contenido de humedad que tengan las plantas y también de la humedad externa como puede ser rocío o la misma humedad del suelo. Por último, mencionarles que la calibración es más precisa si los cortes se realizan en la cercanía de la zona de lectura. Debemos realizar el corte de la muestra en ese punto en un radio de 5 a 6 centímetros. Y la metodología de trabajo, como vemos, es la misma. Siempre son los mismos pasos, lo que va a ir cambiando es el instrumento que utilicemos para hacer la medición indirecta. La relación de la altura con los kilos de materia seca es un muy buen indicador de la pastura y es quizás, junto con la estimación visual, la medida indirecta más utilizada para estimar la disponibilidad de pasto. Pero hoy en día existen otras herramientas, además de las que hemos visto hasta el momento, y que han aumentado su utilidad en los últimos años. Una de ellas son los drones. Estos vehículos aéreos no tripulados, BANT, como se los denomina, ofrecen muchas ventajas y es una oportunidad única para medir en forma rápida y sistemática la cantidad y variación espacial del pasto en el campo, cubriendo rápidamente grandes superficies. En países como Nueva Zelanda, Australia, se acostumbra a monitorear la disponibilidad en forma más sistemática y se han desarrollado nuevas tecnologías para agilizar y aumentar la precisión de las estimaciones, integrando el uso de GPS, de sistemas de información geográfica y sensores remotos. Un ejemplo de esto es el pasturómetro, que consiste en un sensor proximal arrastrado por un cuatriciclo, como vemos en esa fotografía, que registra electrónicamente la altura del canopeo a través de luz infrarroja. Esta información se descarga en un software que, mediante una ecuación precalibrada con la biomasa, permite visualizar automáticamente la disponibilidad y la tasa de crecimiento de la pastura para cada potrero del establecimiento. Ahora bien, el uso de drones hoy en día ha aumentado mucho. Cada vez podemos acceder más a esta tecnología. ¿Y por qué usar drones? Hoy en día la utilidad es de gran importancia porque se ha desarrollado en la tecnología de sensores remotos multiespectrales que se han lanzado al mercado y que son capaces de ser acoplados a estos drones.
Estas cámaras multiespectrales tienen un gran potencial para generar mapas de índices de vegetación, que pueden ser interpretados como indicadores del estado de la pastura. Podemos analizar tanto la biomasa, la calidad nutritiva, la condición nutricional, condición hídrica y distintos aspectos de la pastura a través de estos mapas de índices de vegetación. Antes de continuar con el uso y las aplicaciones de estas nuevas tecnologías, repasemos un poco el espectro electromagnético para poder entender de dónde salen estos índices de vegetación que comenzamos a hablar y cómo los podemos calcular con estas nuevas tecnologías. Dependiendo del tipo de trabajo que vayamos a realizar, podemos llegar a tomar fotografías aéreas con cámaras que capten el espectro visible, que ya vienen los drones con este tipo de cámaras de ultra alta definición, que nos permiten tomar muy buenas fotografías aéreas, pero que solamente captan los colores tal cual como los vemos con nuestros ojos. Es decir, que solamente podremos detectar problemas desde una vista aérea, como pueden ser, por ejemplo, zonas con poca vegetación, daños en los cultivos, zonas de encharcamiento, entre otras cosas. Pero solamente lo vamos a estar viendo en los colores tal cual y como los vemos. Ahora bien, si nosotros queremos realizar un trabajo de agricultura de precisión, podremos acceder a estos sensores multiespectrales. Estas cámaras multiespectrales, como su nombre lo indica, es una cámara que es capaz de captar varias bandas dentro del espectro electromagnético. Puede llegar a tomar valores de hasta 6 bandas espectrales. Es decir, que además del espectro visible, capta otras bandas de gran importancia para el estudio de la vegetación, como es el infrarrojo cercano. Lo que vemos abajo del espectro electromagnético, en esa gráfica, son firmas o patrones de respuesta espectrales de la vegetación, del suelo y del agua. Si vemos en ese gráfico, lo que está marcando es la reflectancia. Si nos preguntamos por qué vemos las plantas verdes, las vemos verdes porque vemos la longitud de onda que reflejan, que es el verde. Como sabemos, la clorofila es un absorbente muy potente de la longitud de onda rojas dentro del espectro visible, reflejando la onda verde, por eso las vemos verdes. Ahora bien, si observamos en este gráfico, el infrarrojo cercano nos brinda importantes pistas sobre la vegetación. Como vemos, tiene una alta reflectancia en el infrarrojo cercano. Esa longitud de onda no la podemos captar con nuestros ojos. Solamente las podemos captar con estas cámaras multiespectrales, que al igual que los satélites, pueden captar más bandas del espectro electromagnético, como dije, de gran importancia para el estudio de la vegetación. A partir de estos patrones de respuesta espectral, podemos diferenciar la vegetación del agua y del suelo, porque cada uno tiene su respuesta espectral diferente. El NDVI es uno de los índices de vegetación dentro de muchos índices que existen, pero es uno de los más usados para estimar la cantidad y la calidad de la vegetación. El NDVI se calcula de la siguiente manera. Como vemos ahí, la fórmula matemática es entre las bandas que nos interesan de acuerdo al patrón de respuesta espectral que tiene la vegetación. Interviene la radiación infrarroja cercana y la banda roja. Los valores del NDVI van a oscilar entre -1 y 1. Esto depende del tipo de vegetación, del vigor y cómo se encuentre esa vegetación. Aquí vemos en 2 fotografías una pastura seca en el invierno comparada con una verde en activo crecimiento. Evidentemente la reflectancia de cada una va a ser diferente. Como vemos,
en la pastura, que está verde, en activo crecimiento con hojas fotosintéticamente activas, absorbe mucho más el rojo y refleja mucho más en infrarrojo cercano, por lo que el cálculo entre bandas nos da cerca de 0,72, comparada con la pastura seca, que nos da más cerca de 0,14, en este ejemplo hipotético. Ahora bien, estos índices de vegetación son excelentes indicadores del estado del cultivo, pero son eso, indicadores, son herramientas que nos van a ayudar a la toma de decisiones y que nos indican por dónde empezar a mirar. Un cultivo es algo vivo, por lo tanto hay que verlo y comprobarlo en el campo. Todo aquello que observemos, ya sea a través de imágenes o fotografías aéreas o mapas de vegetación, deberá ser comparado con observaciones reales en el campo. A partir de estos cálculos y datos que podemos extraer de las imágenes multiespectrales que captan este tipo de sensores, se puede diferenciar la vegetación. Y como dijimos, para calcular el índice de vegetación es una operación matemática entre bandas. En este caso, el valor de NdVi representa la cantidad de clorofila activa y nos permite diferenciar entre una planta sana que esté bien hidratada o una planta que esté estresada o tenga alguna enfermedad, porque nos va a estar calculando a partir de esta matemática entre bandas distintos valores de NdVi. Como vimos en el método de doble muestreo, las herramientas utilizadas con las que realizamos las mediciones indirectas debían ser calibradas. En este caso también es necesario una calibración. A partir de los datos de reflectancia de alta resolución recolectada por el dron, más bien recolectada por la cámara multiespectral que porta ese dron, se calculan los índices de vegetación. Los valores del NdVi pueden ser convertidos a kilos de materia seca por hectárea. ¿Cómo podemos realizar eso? Como observamos en esa imagen a color arriba, una imagen que ya ha sido procesada por un software y se ha realizado el cálculo, la matemática entre bandas para calcular el valor del índice y se ha asignado un color a cada valor de NdVi. Como podemos observar, hay una gama de colores y zonas diferentes bien marcadas en la imagen. ¿Para qué nos sirve esto? Esas zonas en donde vemos diferencias entre el valor del NdVi es donde debemos ir a muestrear al campo. Esas zonas hay muestras que debemos tomar, muestras directas con corte de material para poder calcular cuántos kilos de materia seca representa ese valor de NdVi que estamos midiendo. Y de esa manera calibrar y realizar así un doble muestreo con el uso de estas nuevas tecnologías. Y llegamos a la evaluación de la producción con el animal. El diario de pastoreo. El diario de pastoreo es un registro. Es muy importante llevar adelante los registros para poder llevar a cabo un buen sistema de pastoreo rotativo y racional. Es importante llevar estos registros que nos permiten ver cuántos días por año fue pastoreado un potrero, el periodo de descanso, cuándo entran y cuándo salen los animales, cuánto es el peso de entrada y el peso de salida, es decir, nos permite analizar la ganancia de peso individual, si perdió peso o ganó y cuánto fue. La planilla de registros nos permite sacar numerosas conclusiones. Además, se puede ir anotando todo aquello que nos parezca importante, desde las precipitaciones que hubo, si hubo sequías, si sobró o faltó pastura, de acuerdo al tiempo planificado de pastoreo, entre otras cosas.
Todo esto realizado por potrero. Permite de esta manera mejorar el análisis de la dinámica de la pastura, lo cual lleva a una mejora en la planificación de los tiempos de ocupación del potrero. Combinando los métodos, aquí lo que vemos en este esquema es que se midió la producción al inicio del pastoreo antes que ingresen los animales y al final del pastoreo cuando salieron los animales. Es decir, que se midió tanto la disponibilidad al inicio y el remanente al final del pastoreo, para posteriormente volver a medir al inicio del pastoreo. ¿Qué podemos calcular teniendo estos datos? Primero, con el dato del inicio del pastoreo y final del pastoreo, podemos calcular la eficiencia de cosecha y el consumo o tasa de desaparición. Es decir, que podemos calcular y saber cuán eficiente hemos sido en el consumo de esa pastura. Por el otro lado, podemos calcular la tasa de crecimiento. Y si tenemos en cuenta los milímetros de precipitaciones, podemos obtener la eficiencia del uso del agua. Un eficiente manejo del pastoreo no solo implica producir más pastos, sino también requiere de una alta y eficiente utilización del mismo. Por ello, el productor necesita ajustar la demanda de pasto con la tasa de crecimiento de las pasturas. Es muy importante medir estos parámetros. La única manera de lograrlo a lo largo del año es a través de un monitoreo sistemático de la disponibilidad de pasto que hay en el campo.